Hola, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Mujeres de Influencia. Y hoy me toca estar a mí solita de este lado, porque del otro lado tengo un panel muy hermoso. Hoy vamos a hacer un programa muy especial. De hecho, un programa que estuvo en nuestro corazón por un tiempo, hasta que llegó esta ocasión de hacerlo. Y le hemos incluso titulado así, sin mucho plan, El Dios de Generaciones. Porque Dios nos permite tener en este día a nuestra queridísima Amarilis y a sus dos de sus hijas, porque son tres, pero con nosotros van a estar Catherine y Raquel. Bienvenidas, mis amadas, ¿cómo están? Bien, Muy hola, bien, hola, hola Tatiana. Dios te bendiga. ¿Cómo se sienten de ese lado? ¿Cómo se sienten? Aquí un poco nerviosa. Va a ser de mucha bendición, yo sé que sí. Y bueno, Raquel se nos va a unir en un momentito, pero vamos a comenzar con Amarilis. Como ustedes saben, el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad?, conocer un poco más a mujeres que el Señor ha traído a sus caminos con propósitos mayores. Y comenzando con Amarilis y pensando precisamente en ese Dios de generaciones, ¿verdad?, que nos permite influir, como dice su palabra, por 1000 generaciones. Si tú nos puedes contar un poquito, Ama, sobre cómo recibes al Señor y cómo el haber recibido al Señor cambia tu rol, tanto de hija como de madre. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues en realidad yo no nací en una familia cristiana y con el correr del tiempo empecé a sentir una necesidad, un vacío en mi corazón. Y yo recuerdo que empecé a ir a varios sitios, pero no eran el sitio apropiado. Y seguía buscando. Y el Señor empezó a tratar conmigo. En esa época yo recuerdo que había un predicador muy reconocido y que Dios lo usaba mucho. Y cuando yo lo veía en la televisión, pues yo de una vez, porque mi corazón saltaba y eso, yo de una vez lo quitaba. Yo decía, no, yo no me gusta eso. Pero realmente en mi corazón había un vacío y ya yo tenía una necesidad grande del Señor. En ese tiempo hubo una persona que me invitó a empezar a ir a unas reuniones de oración y ahí hacían cada cierto tiempo retiros. Okay. Y yo fui al retiro. Y realmente yo recuerdo que hacíamos reuniones de grupo y la persona que estaba dirigiendo le preguntó a todos y a mí me preguntó, ¿y qué tú esperas cambiar del Señor? Yo le dije todo, yo quiero cambiar todo. Y ella dijo, wow, pero tú no crees que eso es mucho. Digo, no, es que yo necesito cambiar todo. Y realmente el Señor escuchó esa declaración que yo hice. Y de verdad que fue increíble. Fue increíble como el Señor empezó a tratar conmigo, como Él empezó a decirme que me amaba, que yo decía, pero que Dios me ama. Wow. Y eso impactó tanto mi vida y empezó Dios a tener un trato conmigo que verdaderamente fue transformando mi vida. ¿Y en qué etapa de tu vida estabas ahí? ¿Ya tú tenías a tus hijas? ¿Qué edad tenías? Yo tenía a Catherine, yo tenía 28 años, ya yo tenía, 28 años. Tenía también a Erika y yo empecé a experimentar lo que es conocer a un Dios vivo, porque ya con el embarazo de Erika tuve principio de aborto. Y me mandaron a acostar y Dios trabajó tan hermoso conmigo que yo recuerdo que aún yo acostada, ya yo, una bebé prácticamente espiritual, yo daba una célula, yo enseñaba a un grupo de personas que iban y se sentaban alrededor de mi cama y yo empezaba a predicarle la palabra y realmente desde el principio, porque después hasta me llamaron para ministrar en otro retiro y eso.
Pero yo no sabía que este es un camino largo. Ha sido un camino largo, un trayecto largo, pero de mucha, mucha bendición. Amén. Tremendo y hermoso, la verdad, ver la obra del Señor y cómo Él va cambiando nuestras vidas y la vida de nuestras generaciones, sobre todo. Amén. Catherine, su turno. Mira, Catherine, y cuéntanos un poquito tú desde la perspectiva de hija y de hija mayor, ¿verdad? ¿Cómo tú viviste tal vez esa transformación de tu madre y tu propia experiencia de fe? ¿Cómo tuviste que se hilaban esas dos vidas? Bueno, es un poco largo, voy a tratar de resumirlo. Yo desde muy pequeña, como mamá me decía, fui criada en el Evangelio. Yo conocía la palabra, yo sabía del Señor. Yo incluso me bauticé, si mal no me equivoco, como a los 15 años me bauticé. Ya yo estaba sirviendo activamente en un ministerio de danza, era la mano derecha de la líder de danza. Estaba involucrada en muchas cosas en la iglesia, porque siempre, si hay algo que siempre me ha caracterizado es que yo amo servir al Señor. Amén. Siempre, desde joven, lo vi en mi mamá y eso ha sido una pasión que me ha caracterizado. Pero a pesar de estar en la iglesia, estar involucrada en tantas cosas, y a pesar de ver a mi mamá tan comprometida con el Evangelio, porque sí le puedo decir algo, mami fue una madre soltera por muchos años, que crió a 3 hijas sola, y yo nunca le puedo decir que yo vi a mi mamá sentada afuera en la calle, ni bebiendo cerveza, ni chismeando, ni vamos para la casa de fulano, no, mi mamá siempre fue su casa, su iglesia, sus hijas, y nos guardaba muchísimo, era un celo, y yo no entendía en ese momento el por qué. Y ahora que soy madre, entiendo el porqué de la protección y de lo necesario que era. Pero volviendo un poco a la parte mía, yo, a pesar de que estaba tan involucrada en la iglesia y estaba tan expuesta, porque de verdad puedo decirlo, estuve muy expuesta a la gloria de Dios, no conocía a Dios como mi padre. Y me tomó un tiempo, porque incluso hasta me alejé de los caminos, me alejé del Señor. Y yo me acuerdo que mami y yo en ese tiempo teníamos muchos problemas, porque yo le di mucho dolor de cabeza. Y yo me acuerdo que al ser la mayor, esa era una de las preocupaciones de ella. Ella siempre me decía, oye, tú eres la mayor, tú eres el ejemplo, ¿qué ejemplo tú le estás dando a tus hermanas? Sí. Y yo no escuchaba, porque yo entendía que era mi vida, que lo que yo hacía no afectaba a nadie, porque yo entendía en mi mundo que era a mí que me afectaba. Sí, sí. Y que mis hermanas no tenían que ver con mi ejemplo. Y mami, yo me acuerdo que me decía, me vivía invitando para la iglesia nuevamente, para que yo volviera. Yo me acuerdo que el pastor Roger, que es también mi pastor, y me mandaba a decir con mami cuando había una actividad, ven a la iglesia, que el pastor te manda a buscar esto. Y yo me quedaba callada y yo no le decía nada. Y ella me decía, ¿y qué fue lo que te hizo el Señor a ti, que tú no quieres saber de él? Y yo siempre digo eso a las personas cuando le comparto mi testimonio. No era que yo sentía que el Señor me había hecho algo. Por el contrario, aún sumida en el pecado, descarriada, yo nunca sentí que la presencia del Señor me abandonó. Y el pecado es tan fuerte que el enemigo te lleva a su territorio. Él juega contigo, te ensucia, hace que tú te ensucies para después decirte, tú estás sucio, tú no vales la pena, tú no sirves, tú eres una vergüenza para tu familia. Un círculo vicioso, exacto, sí. Exacto. O sea, como que te doy el juguete, pero al mismo tiempo te manipulo para hacerte sentir culpable. Sí, o sea, es algo tremendo. Y yo me sentía tan, pero tan sucia. Yo decía, yo no puedo entrar a una iglesia. En esta condición yo no soy digna. O sea, yo me sentía lo más sucio. Y puedo testificar que increíblemente, para mí fue increíble. Me acuerdo yo, una noche yo estaba en un lugar, una discoteca compartiendo, y yo de repente como que el mundo como que se me puso en cámara lenta.
y yo empecé a mirar alrededor, y yo miraba. Y yo veía a la gente como así mismo, como en cámara lenta, y veía como que tanto vacío. Y yo sentí esa voz que me dijo, disfruta, que hoy es el último día que tú estás en un lugar así. Wow. Tan claramente la escuché, tajante. Y yo hasta miré buscando a ver, porque yo dije, o sea, y puedo testificar que así ha sido hasta el sol de hoy. Amén. Hasta el sol de hoy. Yo duré 8 años apartada de los caminos del Señor, como desde, creo que fue a mis 20, casi cumpliendo los 21. Y puedo decir hoy, tengo 39 años. Y todos los años después de eso han sido afianzados, o sea, de verdad. Lo hemos visto, mi gracias a lamento Dios. fue perder tanto tiempo. Pero Dios lo renovó todo. Todo. Y el todo. Señor acelera incluso el tiempo Sí, para entregarnos sí. esas cosas que Él tenía. Sí, sí. En Él no hay pérdidas. Y cuando tú sentiste ese llamado de nuevo a los caminos del Señor, ¿qué hiciste para afianzar ese llamado? Cortar. Es increíble. Yo puedo decir, muchas veces nosotros vemos, hoy en día hay una moda en las redes sociales de mucha gente, no los voy a mencionar porque yo creo que todos sabemos quiénes son, que se han dado a la tarea de evangelizar en las redes, dándole latigazo a la gente y diciéndole, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Señor. Con el dedo acusador. Exacto. Y yo, incluso anoche, mi esposo estaba viendo un video y le salió algo así. Y yo decía, Señor, pero si las personas de verdad tuvieran la revelación del amor del Señor, entendieran la magnitud de la dureza de las palabras que salen de su boca. O sea, tú en vez de acercar y atraer a alguien al amor de Dios, tú lo alejas. Así es. Porque cuando tú presentas a Dios como una persona que castiga, que reprende constantemente, que nada más vive pendiente a los errores que tú cometes, o sea, ¿quién quiere acercarse a un padre así? Nadie. Pero eso no representa Exacto, a nuestro padre. ese no, o sea, ese no es yo hablo de eso porque ese no es el Dios que yo conozco. No. Y yo me acuerdo que a los 2 o 3 días de yo haber escuchado esa voz, yo siempre he sido, yo soy loca con la música, mi mamá lo sabe, y ustedes lo saben que yo serví aquí en el ministerio de danza, o sea, yo amo la música, yo soy muy musical, y yo me acuerdo, yo tenía en mi celular más de 300 canciones. Obviamente no eran canciones que alababan al Señor. Sí. Y yo un día agarré mi celular y empecé a borrar todas las canciones, una a una. Y por ahí yo te puedo decir, o sea, para mí eso fue el principio. Eso fue como cuando los ingenieros van a iniciar una obra, que dan el primer Picasso. Sí. Para mí ese fue el primer Picasso para que el Señor empezara a restaurar mi vida en Él. Amén. Ama, y cuéntame un poquito tú desde la perspectiva de madre, mientras todo eso sucedía, cuéntame de ti, ¿qué hacía Marilis madre por Catherine? Bueno, realmente fue un tiempo muy, muy, muy difícil. Fue un tiempo muy difícil y yo me volqué en el Señor. Yo recuerdo que yo venía aquí, porque déjame decirte, no solamente Catherine se descarrió, entonces entró un proceso también en Raquel y en Erika. Sí. Entonces yo lo que hice fue buscar la presencia del Señor, orar. Yo recuerdo que con Catherine, Stephanie iba a la casa y nosotras cogíamos aceite y ungíamos la ropa de Catherine, Gloria a Dios. ungíamos la almohada de Catherine y empezábamos a establecer la palabra, y era corriendo porque ella llegaba encarada y no nos hablaba. Sí, y ella está al llegar casi, entonces era ungiendo toda su ropa, Tomen nota de las estrategias. Sí, y aquí en la iglesia, el Señor me llevó era una oración de guerra. Era una oración más de guerra. Ya no era, ay Señor, trae a mi hija. No, hubo un momento que sí, pero hubo un momento que yo sentí de parte del Espíritu Santo, espérate, esto es una guerra que hay que librarla con las almas que Dios nos ha dado. ¿Cuál es las almas? La palabra de Dios.
Y realmente fue así. Yo recuerdo que hubo un momento que Raquel casi se iba a casar con una persona que era inconversa. Y yo esa batalla la libré yo en el altar. Y yo empecé a establecer la palabra y yo empecé a decir, es que eso no va a acontecer, es que tú, Señor, vas a poner muros y contramuros. Y empecé a orar. Cuando a los días, se acabó todo. Y así fue con todo. O sea, yo he visto el respaldo de Dios. Yo he visto que Dios es un Dios que quiere la familia, que quiere Amén. Que las generaciones sean bendecidas por Él. La misericordia de Dios, como decía Catherine, es infinita. El amor de Dios por las almas y porque nuestros hijos le sirvan a Él es demasiado. Y tú sabes que creo que eso que tú acabas de decir es gran parte de lo que se ha perdido en este tiempo, porque nosotras las madres, con el afán de demostrar y de competir y esa famosita palabra del empoderamiento hemos salido del altar, hemos salido de nuestros hogares. Y entendemos que las batallas se libran proveyendo más, dando más, mostrando hacia afuera más, o como decía Catherine, hacia afuera, que fue lo que no vio en ti. Por ejemplo, o sea, mira cómo tu hija puede testificar el ejemplo tuyo. O sea, aun cuando en un momento ella se apartó, eso estaba sembrado en su corazón ya. Eso estaba en tu programación ya, Catherine. O sea, esa es la verdad. O sea, tú tenías ya un referente que, aunque uno se pierda, tú tenías un camino conocido al cual volver. Pero qué pena cuando los hijos se pierden y no tienen un referente a dónde volver, porque hay una casa vacía, hay roles que no están ahí. Y eso es parte de lo que nosotros quisiéramos transmitir y queremos transmitir en este programa, de la importancia de ser mujeres de influencia en los lugares donde el Señor nos ha guardado. Mira, incluso, Catherine, cómo tú pensabas que tu rol no era tan importante como hermana mayor. Y sí lo era. Porque había 2 hermanas más que te estaban viendo a ti, y cuando el Señor nos coloca en un orden, en un hogar, eso no es fortuito. Al Señor le plació que tú fueses la hermana mayor, y a veces nos gusta mucho ese rol para jefear, ¿verdad? Pero no nos gusta para modelar, por ejemplo, porque trae una responsabilidad, definitivamente. Así es. Y yo puedo también, Tatiana, me viene a la mente que como madre soltera y con 3 niñas que eran prácticamente pequeñas, la más grande era Catherine, con muy económicamente por el suelo, y yo recuerdo que yo en ese tiempo me congregaba en una iglesia, y por la misericordia de Dios yo iba a liderar, siempre me mandaban a células, y me cambiaban en un tiempo, ya cuando yo me estaba afianzando en una, que estaba cogiendo, me decían, ya te tienes que ir para otro lado. Y yo andaba con mis 3 muchachitas, para arriba y para abajo, y los domingos, hubo una época en la iglesia que me congregaba, que la iglesia quedaba nos congregábamos en el malecón y no teníamos, yo decía, bueno, el poquito dinero que tenemos lo vamos a usar para ofrendar, nos vamos a pie, y salíamos de ahí, que yo vivíamos en la zona colonial, y nos íbamos a pie hasta allá, y salíamos a pie yo con mis 3 muchachitas, porque Dios puso una fortaleza en mí que solamente pudo ser porque nadie me lo enseñó. Fue como yo te dije, cuando yo le dije esa palabra a esa persona, de que verdaderamente yo quería todo de Dios, Él la tomó. Amén. Él la tomó. Y nosotros, o sea, fueron tiempos muy difíciles, porque es que a veces nosotros creemos, ya me convertí, ya yo llegué al Señor, y ya todo, no, es un proceso. Y aún
ver que ustedes, Catherine, son las tres profesionales, mujeres que han establecido sus hogares, porque las tres están casadas. Ya de hecho 2 que tienen sus hijos, incluso Catherine y Erika, y ver cómo Amarilis, el Señor, como hablábamos ahorita, Él, cuando venimos a sus caminos, y como tú decías, Él arranca como esas páginas que están atrás, Sí. y Él nos entrega como un cuaderno nuevo, para escribir una nueva historia en base a sus promesas y a sus propósitos. Amén. Eso es muy poderoso. Así Amén. La verdad que por eso vuelvo a tocar de nuevo. Muchas veces entendemos que las generaciones las vamos a cambiar con más educación académica, con más dinero, y eso son las añadiduras. El Señor lo hace, eso, porque yo creo que ustedes ya cada una probablemente están en un lugar diferente, tal vez, criando a donde estuvo su mamá, con otras comodidades, con otras certezas, pero esas son las añadiduras. Sí. El cambio fuerte es el cambio espiritual, como el Señor cambia, como dice su palabra, nuestro lamento en baile. Amén. Ama, y si tú nos puedes contar un poquito, porque también ya tu rol ministerial, tú tienes 17, ¿verdad? De los 20 años que tiene la iglesia. Voy a tener ya ahora en mayo 18 años. Gloria a Dios, Aquí, tremendo. sí, O sea, 18 no años. solamente que has permanecido 18 años en fidelidad en un trabajo, que pudo haber sido un banco o cualquier otro sitio, ¿verdad? Has tenido 18 años sirviendo al Señor, asistiendo directamente a nuestros pastores, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ese rol, que yo sé que ha sido de gran bendición y has influido mucho ahí. O sea, yo soy testimonio, ¿verdad? Yo creo que todos, Yulisa levanta la mano también, o sea, todos hemos sido muy influidos por ese rol tuyo. Cuéntanos un poquito cómo el Señor, tú entiendes que te usa ahí. Wow. La verdad, mira que han sido unos años de crecimiento, de enseñanza, mucha enseñanza espiritual, sobre todo, mucha enseñanza espiritual. Y un tiempo de mucha bendición, porque el hecho de que a veces uno no sabe hasta dónde tú estás calando en la persona, hablando espiritualmente. Y la verdad que yo puedo decir que al principio yo medio me decía, bueno, pero ya yo tengo mucho tiempo. Y llegó un momento en mi vida que me ofrecieron, me dijeron, pero para ver si yo conseguí otro trabajo. Pero yo sentí tan fuerte de Dios que este era mi sitio. Amén. Que este era mi sitio. Y uno dirá, bueno, pero en cierta forma tú estás estancada, porque realmente no es como que tú digas, bueno, ahora fui promovida, ahora estoy en un puesto más alto. Bueno, hablando según las normas de la tierra, así es, pero delante del Señor, yo sé que ha sido de mucha bendición, de mucha enseñanza. El hecho de yo estar al lado de mis pastores, que puedo testificar que ha sido de tanta bendición. El hecho, Tatiana, de que nunca yo he visto a mi pastor, o sea, que yo pueda decir, llegó un día en Carabi, entró por ahí, no, me saludó, y qué sé yo, ni de la pastora, mucho menos, o sea, eso ha sido una enseñanza que eso me ha servido a mí para yo poder emular después de Jesús a mis pastores. Y tú sabes, incluso algo que yo no había pensado, pero la verdad que el hecho, Amarilis, de que porque tú conoces a los pastores no desde el púlpito, tal vez como la generalidad, o sea, sí, como tú bien dices, los conoces en su día a día, o sea, todos los días de la semana que están aquí, ¿verdad? Y el hecho de que tú hayas decidido permanecer 18 años al lado de ellos,
habla muy fuerte, porque realmente uno no permanece al lado de personas que no te son de testimonio. Ujú. Entonces, realmente eso habla muy fuerte y de hecho tú has visto como del ADN de nuestra iglesia, tú sabes, y tú has visto crecer nuestra iglesia. O sea, tú comenzaste en la Bolívar entonces. En la independencia, en la En la 27, 27, en la perdón. 27. Tú comenzaste en la 27, En la 27. exacto. Yo sí me acuerdo de la oficinita Sí, ahí adelante. sí. Y todo lo que, o sea, te ha tocado ver la iglesia muy probablemente de ser 50, 100 miembros a Sí. 500 y tanto que debemos ser hoy. Entonces, realmente, como tú dices, si tal vez no ha sido promovida con un título de un organigrama, o sea, te ha tocado ver de primera fila cómo hemos evolucionado como ministerio. Así es. Y cómo han evolucionado nuestros pastores realmente. Amén. Gloria a Dios. De verdad que eso es un puesto de mucho privilegio, realmente. Amén. Y de mucha bendición y de mucha influencia, porque realmente, yo digo, cuando no aparece el pastor, ayúdame a conseguir los pastores, hágame tal cosa. O sea, Amarili es la que vive como el bombero, apagando los fuegos todos los días. Y realmente damos mucha gloria a Dios por tu vida, porque sin tener un gran título, Amarilis, eres una gran mujer de influencia. Amén. Lo eres. Y ¿sabes qué, Catherine? Quiero hacerte una pregunta a ti, porque creo que ustedes como familia son la respuesta a mi pregunta, pero quisiera que tú lo comentaras desde tu experiencia. Muchas veces nosotros los padres nos afanamos tanto en predicar, en corregir, en decir, pero muchas veces no tenemos el suficiente testimonio y amor para que nuestros hijos quieran permanecer en el Señor. Y yo creo que el verlas a ustedes aquí, incluso en la misma iglesia que su mamá, ¿cómo tu mamá te modeló el que tú anhelaras el Dios que ella ya conocía? Bueno, primero, como les dije, los ejemplos que yo vi de mi mamá, la fe de ella, y en verdad, si algo yo puedo decir, mami se aferró al Señor, así como ustedes han visto la película de, ay Dios mío, la del Titanic, cuando Jack, ay Dios mío, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, Sí, se yo abraza tampoco. de Jack y Sí. lo agarra, y ella sabe que él se murió, pero ella lo tiene agarrado así bien fuerte. Mami se ha aferrado del Señor así, y en verdad yo he visto la fidelidad de Dios, la honra, no solamente de mi mamá al Señor, sino la honra del Señor hacia mi mamá. Amén. Por su fe. Amén. Puedo testificarlo, de verdad que sí, mira, servir a Dios paga y Dios paga bueno. Y yo lo he visto en mi mamá. Amén. Amén. Gloria a Yo le Dios. digo a mi mamá. Gloria a Dios. Vamos a darle paso a Raquel, que llegó. No se preocupen, que esto es un programa, aunque no se transmite en vivo, en vivo. Eso es así, muy honrada de poder estar aquí. Tatiana, muchas gracias. Muy privilegiada de poder hoy unirme con mi madre y con mi hermana Catherine. Gracias. Raquel tuvo un pequeñito inconveniente con algo que no nos pasa a nadie, que es el tránsito. Solo le pasó a ella. Eso a mí nunca me ha pasado. ¿A ti te ha pasado? No, nunca, ¿verdad? Esos no son los problemas diarios. No, Raquelita tuvo un pequeño percance, pero sabíamos que el Señor estaba en medio de esta grabación. Está en medio de esta grabación y queríamos esperarla. Entonces, pero ha sido justo a tiempo casi, porque de verdad que el Señor ha permitido cubrir los temas que queríamos hablar con Amarilis y con Catherine como hermana mayor. Ay, Dios mío. Entonces te toca a ti ahora, ¿verdad? Como la hermanita menor. La más Sí. pequeña. Sí, así es. Y nada, Raquel, tú que también eres una hija muy amada de nuestra casa y de nuestra congregación, nos gustaría conocer un poquito. Hablábamos de verdad de cómo el Dios de generaciones ha impactado esta familia tan bella de ustedes a través de que tu mamá llegara a los caminos del Señor. Catherine nos contó un poquito, ¿verdad? De su tiempo, un paseíto que ella se fue a dar por ahí afuera, pero que el Señor la trajo.
Entonces quisiéramos ver contigo, Raquelita, si tú nos comentas un poco tu propia vivencia de haber crecido con una madre que nos contó que le pidió al Señor que lo cambiara todo. Cómo ella te ha modelado a ti esa vida en el Señor y luego tu propia experiencia de fe. Nada, muchísimas gracias. Y ahora de este lado. De este lado. De este lado de la entrevista. No te había tocado a ti. No. ¿Qué decir? O sea, con mi madre yo tengo un ejemplo muy, muy marcado de lo que es amar a Dios. El seguirle, un ejemplo de fe sobre todas las cosas. Una mujer de Dios que la he podido ver en momentos difíciles y no quebrarse en cuanto a convicciones, y eso es muy importante, y al final de cuentas, de una manera u otra, eso fue lo que me impulsó. Obviamente el llamado del Señor que llegó en su momento, en una etapa donde nosotros pudiéramos decir que estaba iniciando mi adultez, precisamente recién cumplido los 18 años. Fue toda una novedad para mí. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, cuando yo cumpla los 18, yo sé que todo el sueño de la libertad. Exacto. Es así, y yo decía, tenía como eso tan marcado, no, cuando yo cumpla los 18, vamos a ver de verdad cómo es que va a fluir esto. Bueno, pues resulta que cuando cumplí los 18 yo sentí un fuerte llamado de parte del Señor en mi corazón. Y aunque ciertamente mi madre nos predicaba, ir a la iglesia no era opcional, eso era obligatorio. Si tú querías salir en el fin de semana o en la semana, pues usted tenía que ir a la iglesia el domingo. Si no, no podía ni pedir permiso. Entonces, mami siempre nos empujó, ¿verdad? Pero no es sino hasta que yo sentí, y puedo decir personalmente, yo sentí que Dios me estaba llamando. Lo sentí a través de una adoración, y posteriormente, cuando tuve como esa inquietud, dije, pero esto es del Señor, esto es mío, pero yo no podía estar tranquila. Y yo precisamente con Stephanie, en ese entonces, ella nos estaba dando seguimiento, pero yo le había dicho muy claro, mira, podemos hablar, yo no tengo ningún problema, pero yo quiero, de una manera, exacto, no me presiones que cuando sea va a ser. Evidentemente que yo sabía que en algún momento iba a ser. Y nada, en ese momento yo me le acerqué y le dije, mira, yo creo que Dios me está llamando, tú sabes, y yo no sé cómo expresar muy bien esto, pero yo creo que sí, que yo voy a dar el paso de fe. Entonces nada, en un vehículo hice la oración de fe. Y nada, a partir de ahí pues comienza una historia diferente. Hay muchísimas áreas por las cuales se va la historia, pero sí precisar que recuerdo muy claro ese primer momento, esa primera oración, donde yo estaba en mi habitación y yo le decía al Señor, mira, realmente yo no sé si yo voy a durar. Yo no sé si yo voy a ser constante, porque yo no sé cómo perseverar en algo, pero si tú me ayudas, yo estoy en la disposición. Y Dios como que quería ayudarme, porque bueno, aquí estamos, luego de ya de más de 12 años, y ha sido una experiencia extraordinaria, no me arrepiento, esto ha sido lo mejor que me ha pasado. Dios escribió mi historia desde cero. Amén. Wow, qué bello, qué bello. Ay, ama. Este programa fue como yo lo soñé, yo lo sé. Yo lo soñé, porque es que, o sea, tal vez igual que Amarilis, yo soy como la primera que he dado ese paso de fe, y todavía no tengo así mi descendencia adulta, ¿verdad? Toda, para que estemos aquí contándolo, pero me da como una esperanza tan grande ver ejemplos tangibles de que realmente cuando nosotros se lo pedimos, el Señor entra. Amén. De manera contundente. Amén. A nuestras vidas y lo cambia todo. Así es. Amén. Y yo quisiera ya ver si cada una en su propia experiencia puede compartir cuál es esa porción de la palabra o una mujer o personaje de la Biblia que ha marcado de manera más contundente su trayectoria. Ama, si tú nos compartes.
El Señor empezó, como yo les decía, empezó a tratar, a darme versículos y me decía a través de esos versículos bíblicos que Él me amaba. O sea, que Dios me ama. Y uno de los versículos clave para mí fue en Isaías 41, del 8 al 10, que dice, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y espero que no me esté equivocando en el versículo, pero él trató mucho conmigo en Isaías, no solamente en ese versículo, sino en varios. Él volvía y me hablaba y me hablaba. Y para mí eso fue, wow, un descubrimiento. Es como cuando tú te enamoras por primera vez y te dicen, Amén. yo te amo. Yo dije, wow, que Dios me ama. Y realmente con la persona bíblica que más impactó mi vida fue la Madre de Jesús, María. Wow. María fue, de hecho, una vez tuvimos aquí unos grupos y a mí me tocó uno y ese fue el nombre que yo quise ponerle, las Marías, porque realmente eso, o sea, impactó mi vida el hecho de que cuando ella fue visitada por el ángel, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase con tu voluntad, como tú quieras. Y también que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Era una mujer mansa, una mujer prudente, una mujer que quizás sufría, pero callaba. Y realmente me identifico mucho con ella, me identifico mucho con su caminar, con su trayectoria, cómo le dio siempre el puesto que tenía que darle a Jesús en su vida. Fue muy entendida. Fue muy entendida, Amén. muy callada, pero entendida. Amén. ¿Y usted, Catherine? Bueno, tengo 2 versículos. El Señor hubo, en medio de la pandemia, todos sabemos, en medio de la pandemia, de la cuarentena, cuando estábamos todos trancados, el Señor me dio una palabra, que ese me parece que es Jeremías 29:11, que es el versículo que dice, porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el fin y el propósito, o sea, un propósito de bien, un futuro con esperanza. Esa palabra en ese momento se ancló en mi corazón y ha sido mi ancla todo después de ese tiempo, todos estos años, que cuando la barca se quiere como que tambalear un poco, yo misma me acuerdo de esa palabra y de esa promesa que el Señor me dio. Y yo he visto el cumplimiento. Amén. Y en días recientes, un día yo me estaba preparando para el trabajo y me llegó así de repente el Espíritu Santo lo ministró a mi corazón. Ahora mismo no me acuerdo la cita bíblica textual, pero es el que dice, cercano está Jehová de todos los que le buscan. O sea, esa para mí, o sea, como que cerquita. Así como que, ok, Dios está, Dios, yo sé. Y el personaje de la palabra que siempre me ha ministrado mucho ha sido Daniel. Wow, tremendo. Porque Daniel fue un joven puesto en un lugar difícil, en donde él tenía 2 opciones, o corromperse por ser íntegro y servirle a Dios. Y él sirvió a Dios, fue íntegro, y eso a pesar de que él estaba en un medio totalmente corrompido, él brilló por su servicio al Señor. Y nunca, en ningún momento en la Biblia se ve que él ni se torció, ni se desvió, sino que él fue se mantuvo fiel, firme. Independientemente de todo, se mantuvo fiel. Sí, fue contracultura, totalmente. Así es. Y no muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy, la verdad. Sí. Raquelita, su turno. Bueno, realmente yo me identifico con muchos personajes de la Biblia y yo creo que en parte todo va a depender de la temporada que nos toque, ¿verdad?, atravesar. Pero hay uno que indistintamente de las diversas temporadas que me ha tocado enfrentar, noto que se mantiene, permanece, y ese es Josué. Y Dios, de tiempo en tiempo, y me he dado cuenta que a través de diferentes circunstancias, cada vez que me encuentro enfrentando momentos de transición,
y todos sabemos que eso va a pasar, eso pasa por etapas, sí, exacto, sí. esporádicamente. Siento a Dios. Oye, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea, habla de, oye, sal de tu zona de confort y yo necesito que tú creas en mí. Pero también, o sea, no temas y no desmayes porque yo estoy contigo en donde quiera que vayas. Y esa palabra me ha servido como si fuera una limonada en medio de un día muy caluroso. Amén. Y puedo ver literalmente la mano de Dios Qué bello. darme un espaldarazo, levantarme en momentos muy duros. Amén. Sí, eso es una porción que no caduca, que de verdad que nos acompaña, no importa la etapa. Eso es verdad. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Ama, ya para terminar, quisiera la pregunta tuya de cierre, si tú me permites que la enfocáramos en un sentido, y es, como hemos hablado y tus propias hijas han testificado, has sido una madre muy presente. Pero ¿cómo tú aconsejarías a las madres ese acompañamiento aún en la etapa adulta? Porque ellas te necesitan de una manera diferente, pero ellas te siguen necesitando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo tú aconsejarías a los padres, así tal vez como decía Raquel, en cada etapa? Porque son necesidades diferentes, pero son necesidades. Hay consejos, por ejemplo, Catherine, que está siendo madre reciente ahora, o sea, cada una de ellas, en cada etapa, yo creo que uno no está nunca lo suficientemente grande para uno recibir el consejo de mamá. Entonces, ¿cómo tú te ves en influencia aún en esta etapa adulta de tus hijas? ¿Qué consejo tú le darías a las madres? Bueno, lo primero es, Tatiana, que uno dice, bueno, después que estén grandes y se casen, ya yo terminé. No se termina. Definitivamente no se termina. Wow. No se termina y tú dices, pero ya, yo quiero soltar totalmente, ya yo quiero dedicarme a mí plenamente y olvidarme de que ya, ella tiene su vida. Pero es algo que eso es como que el sentir lo que es una madre, eso va a permanecer con nosotros siempre, siempre, amén, siempre. O sea, eso no lo quita nadie. Aún el hijo sea adulto, ya tenga hijo, lo que sea, uno siempre lo ve como mi hijo, es mi hija, salió de mi vientre y por tanto yo siempre tengo que darle seguimiento, yo tengo que saber, a veces los hijos no entienden ya después que son adultos y te quieren decir como que no, te quieren poner un stop, pero eso es algo que es natural, que sale de uno. ¿Y qué yo le diría a los padres? Que no tiren la toalla. Sí. Yo me vi en un momento, como les decía, donde las tres, porque Erika no está aquí en esta noche por razones de que está con sus 2 niños, no pudo llegar. Y las tres estuvieron, como dicen, descarriadas. Uh-huh. Y yo no me di por vencida. Amén. ¿Que fue doloroso? Sí fue doloroso. Que derramé muchas lágrimas, sí. Que hubieron noches en las cuales yo no dormía paseándome, declarando la palabra y estableciendo la palabra, porque ellas estaban en la calle y yo era, Señor, tú las cuidas, Señor, tú miras, tú ves dónde ella está. Entonces, en ese tiempo las cosas no estaban como están ahora. Ahora el tiempo, estamos en los últimos tiempos, obviamente, las cosas están más difíciles, pero entiendo que nunca debemos dejar de orar por nuestros hijos. Que nosotros siempre tenemos que estar orando, que tenemos que pedirle discernimiento al Señor, que tenemos que estar buscando el rostro de Dios para que Dios nos ayude aún a discernir por cosas que quizás ellos, los hijos, no nos digan, pero que Dios nos las revela. Amén, así es. Entonces son tiempos donde yo le digo a los padres que sigan
adelante, que sigan orando, que sigan buscando la presencia de Dios, porque verdaderamente nuestros hijos siempre van a necesitar de nuestras oraciones y de nuestra presencia en sus vidas. Amén. Tremendo, tremendo. Pero es como que, es cuando uno sueña algo, como que uno pide algo, así. Hermoso, la verdad. Gracias, ama. Y tú, Catherine, desde tu rol de hija, pero ya también madre joven, ¿verdad? ¿Qué consejo tú pudieras dejar a nuestra audiencia para ser una mujer de influencia en todos esos roles que te está tocando vivir? Sí, bueno, voy a hablar, tuve una experiencia con Noah en días pasados. Bueno, fue en esta semana, nosotros fuimos a pasaporte, a buscar los pasaportes, que estábamos renovando, y le sacamos el pasaporte a él. Y mi esposo Fausto iba caminando y Noah, para alcanzar a su papá, empezó a correr. Y la distancia que Fausto caminaba a un paso normal, ni siquiera no era caminando rápido, para no alcanzarlo tenía que correr. Sí. Y yo veía eso y a mí me ministró tanto, quizás sea algo sencillo, pero me ministró tanto porque yo decía, wow, cuántas veces nosotros los hijos queremos alcanzar y llevar el ritmo de nuestros padres, no sabiendo que a pesar de que nosotros podamos alcanzar ese ritmo corriendo, estamos haciendo un esfuerzo mucho mayor porque no debemos. Es fuera de tiempo. Es fuera de... Exacto. Tremendo. Es fuera de tiempo. Y yo me identificaba porque eso me acordaba a mis años de juventud, en cuando mami me daba un consejo, y todavía hoy en día cuando me da un consejo, que yo me acuerdo que mami le decía, tú no te llevas de consejo, uno no te dice la cosa por tu mal, uno te lo está diciendo por tu bien, pero uno, por la misma inmadurez que da la juventud, que tiene esa edad temprana, uno entiende, ya ella vivió su vida, ahora me quiere poner orden a mí. No. Los pasos firmes que ellos dan en calma, que nosotros queremos dar corriendo, la calma que ellos tienen es porque ya ellos pasaron esa rapidez. Tremendo. Y la madurez les hace caminar pausados. Entonces nosotros como hijos debemos aprender a escuchar. Tremendo. Y saber a quién escuchamos. Tremendo, tremendo, tremendo está eso. Eso es, mira. Sí, una metáfora, wow, tremendo. Eso fue una revelación del Espíritu. O sea, para mí fue, o sea, yo veía esa escena y yo iba detrás y yo dije, o sea, me ministró. Yo dije, Te viste reflejada. ¿cuántas veces, cuántos errores uno comete queriendo llevar el paso que aún no es tiempo de... A veces hasta irse adelante. Sí. Queremos, ¿verdad? Sí. Irnos adelante a nuestros padres, así Sí. es. Entonces, todo, como dice la palabra, que no se contradice, todo tiene su tiempo. Sí. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Así Así es. es. Y su palabra dice también que Él lo hace todo hermoso en su tiempo. Amén. Entonces, Amén. cuando es su tiempo, es diferente. Amén. Amén, tremendo. Raquelito, pues te toca el Ay, cierre a ti. Bueno. El cierre. Cuéntanos tú desde tu perspectiva de hija más joven, las etapas que te están tocando vivir. ¿Qué consejo tú le darías a tu generación de cómo ser de influencia? Aún no creo que nosotros estemos viviendo, como decía Catherine, muy distinto a la Babilonia que le tocó a Daniel. O sea, estamos viviendo tiempos muy complicados, la verdad. ¿Qué consejo tú le darías a las más jóvenes para influir? Ahí yo, y de verdad, sin que suene cliché, esfuércense y sean valientes. Amén. A modo de conclusión, mi madre me dio el mayor legado que me pudo dar, que fue introducirme a Cristo, y posteriormente Cristo se me reveló. Amén. Pero a partir de ahí, y habiendo conocido al Dios de mi madre, pues me ha tocado esforzarme y ser valiente y decidir romper ciclos. Y eso amerita esfuerzos adicionales. Amén. Eso amerita entrega, eso amerita pasión, un sinnúmero de cosas, disciplina. Y no importa si no la tienes ahora. Yo tampoco tenía esa constancia en muchas cosas.
oré a Dios, abrí mi corazón y Dios lo hizo. Así que si quieres cambiar tu vida, si quieres cambiar tu generación, necesitas esforzarte, necesitas salir de la zona de confort y dar más allá. Y Dios bendice Tremendo. eso que hacemos. Tremendo. Yo tengo el corazón lleno. De verdad, es un anhelo cumplido en mi corazón. Realmente gracias por ayudarnos a poner en la vida real al Dios de generaciones. Amén. Porque creo que ustedes son un testimonio, y aún faltando Erika, que yo sé que reforzaría esto que está sucediendo aquí, de que realmente Dios es un Dios de generaciones, que como dice su palabra, Él bendice hasta 1000 generaciones. O sea que muchas gracias de verdad por abrir sus corazones, por su honestidad, por su amor. Y nada, ya nos despedimos de esta entrega de Mujeres de Influencia y les esperamos para la próxima. Bye bye. Bye.